Buenos días, chicos. Buen día. Vamos a dar paso a los compañeros que se están conectando para poder abordar la clase de hoy, que le vamos a dedicar un par de minutos a la revisión de examen para que podamos absolver cualquier duda, aclarar algunas cosas seguramente y reforzar en alguna de las situaciones donde haya todavía alguna duda. Bien. Ahí estamos. Perfectamente. Veremos de que se conecten todos. Vamos a dar inicio a la revisión de examen de manera muy rápida. Voy a compartir, por favor, precisamente aquello. Ahí está. Y bien, les daremos unos minutos para que vayan conectándose. Ok. Bien, siguen entrando los compañeros. Ok. Buenos días, Natalie, ¿cómo estás? Buen día, doctor. Bien, gracias. ¿Qué es de tus compañeros? ¿Qué clase pasaron antes? Introducción a la investigación, doctor. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, doctor. ¿Ya terminaron exámenes o todavía les falta? Sí, ayer justamente acabamos con su materia, doctor. ¿Y cómo les ha ido? Creo que bien, no sé. A mí la verdad me consumió el tiempo, doctor. Qué bien, qué bien. No pude hacer 3 o 2 preguntas. Ya. Ahí están ingresando los compañeros. Le vamos a dedicar, como les decía, un par de minutos a revisar el examen para poder absolver alguna duda que se pudiera presentar o que todavía persista. De pronto, buenos días, Ninoshka, Maricel, buen día. Buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien. Haremos un recuento, le dedicaremos un par de minutos al examen que rindieron el día lunes. Sus notas desde ya están en plataforma, me imagino que las han visto. No he encontrado algunas lagunas, todavía podría decirse, con respecto a todo lo que hemos ido avanzando y recalcando. A ver, vamos a ver. ¿Cómo habíamos definido, incluso desde el punto de vista de Messineo, y la noción que nos trae el artículo 450 de nuestro Código Civil con respecto a cuál es la definición de contrato? ¿Qué es un contrato, dijimos?
Tenían el material en plataforma. El Código Civil, artículo 450. A ver, empezaremos. Ninoska, ¿qué es el contrato? ¿Cómo podríamos definir el contrato? Doctor, buen día. Buen día. Doctor, podríamos definir el contrato que es un acuerdo voluntario entre partes, ¿no? De la forma más sencilla, concreta y que tiene por objeto, eh, puede tener un objeto, puede llegar a tener un acuerdo pactado, si se quiere decir, doctor, entre las partes. Ya. Natalie, ¿cómo podríamos definir el contrato? Un acuerdo, doctor, entre dos personas que se comprometen cada uno a hacer una obligación. Ya. Marisabel. De igual forma, doctor, un contrato es un acuerdo entre ambas partes de forma voluntaria que se realiza para tener un fin. Ya. Dígame una cosa para toda la clase. ¿Las obligaciones son fuente de los contratos o los contratos son fuente de las obligaciones? Los ¿Qué dice? contratos, doctor, son fuente de las obligaciones. Los contratos son fuente de las obligaciones. Marisabel, ¿qué crees? Doctor, perdón, no la escuché. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Me Les disculpa. decía si las obligaciones son fuente de los contratos o los contratos son fuente de las obligaciones. Las obligaciones son fuente de los contratos, doctor. Las obligaciones son fuente. Entonces ya tenemos dos criterios distintos. A ver, dirime Ninoska. ¿Las obligaciones son fuente de los contratos o los contratos son fuente de las obligaciones? Doctor, acotando a lo que dicen mis compañeras, yo creo que los contratos son fuente de las obligaciones. ¿Por qué? Porque si no existiera un contrato, no existieran obligaciones Ya, para ninguna de las partes. ya. A ver qué dice Denia. Denia, ¿las obligaciones son fuente de los contratos o los contratos son fuente de las obligaciones? Doctor, yo diría que las obligaciones son fuente de los contratos. O sea, como bien lo dijo Ninoska, si no existe una obligación, perdón, si no existe un contrato, no hay ninguna obligación. Ya, o sea, para ti las obligaciones son fuente de los contratos. Sí. ¿Sí? A ver, veamos qué dice Noelia. Noelia, buen día. ¿Las obligaciones son fuente de los contratos o los contratos son fuente de las obligaciones? ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguien ha definido o nada, chicas? Ahí nace
de pronto la confusión en cómo defino el contrato. No está mal la definición que acaban de mencionar, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si nos remitimos a la noción que establece el Código Civil con respecto a la noción de contrato, nos vamos a encontrar con que establece que es el acuerdo de dos o más personas o partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre sí, ¿cierto? Entre sí. Es un acuerdo voluntario, lógicamente, como todas lo han manifestado. Si no hubiera ese acuerdo, ¿habría contrato? ¿Qué creen? Si no existiría ese acuerdo, ¿habría contrato? No, doctor. No, no existiría contrato. Ese acuerdo, esa conversación, esa negociación, ¿surge antes de suscribir el contrato o posterior a la suscripción del contrato? Antes de suscribir el contrato. Antes de suscribir el contrato. Por tanto, la conversación, la negociación, el acuerdo al que las partes arriben para plasmarlo en un contrato, nos está indicando que previo hay un acuerdo. Y en ese acuerdo ya se está estableciendo el vínculo o nexo jurídico que significa obligación, que es la obligación. Porque si nos remitimos a la definición de obligación, nos vamos a encontrar en que es aquel vínculo o nexo jurídico que existe entre dos personas, llamada deudor-acreedor o sujeto activo, sujeto pasivo, para efectivizar su cumplimiento o en su caso exigir el cumplimiento, ¿cierto? Desde ese punto de vista, las obligaciones, no se olviden nunca, las obligaciones son fuente de los contratos porque se constituye, se acuerda y posteriormente se celebra el contrato. Y el contrato no es otra cosa que el acuerdo de dos o más partes para crear o constituir, si vale el término, modificar o extinguir una relación jurídica. Podían decirlo de muchas formas como lo acaban de decir. Es un acuerdo de voluntades que suscriben las partes, que celebran las partes para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica o cosa similar. ¿Ok? Bien. Pregunta número 2. Defina qué se entiende por contratos solemnes. ¿Quién me define qué es contratos solemnes? ¿Cuáles son esos contratos solemnes? ¿Qué entendemos por solemnidad? ¿Qué es solemnidad? ¿Quién se atreve? ¿Quién se anima? Doctor, va a disculpar un poco el ruido, estoy en la calle, pero a ver, si hablamos de la solemnidad de los contratos, es como celebrar un contrato con todas las normas de la ley, si se podría decir, o todo lo que rige la norma. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cuál es la característica de la solemnidad? Cuando digo que un acto es solemne, ¿a qué me estoy refiriendo?
¿Nadie? ¿Qué ha pasado, chicos? Están muy callados. A ver, adviértase de manera correcta. Solemnidad es sinónimo de formalidad. Cuando yo hablo de que un contrato es solemne, estamos hablando de que ese contrato, primero que debe cumplir, como decía Ninoska, debe cumplir ciertas formalidades establecidas por ley para poder ser eficaz legalmente o tener eficacia legal, dicho de mejor manera. Solemne es formal. Solemne es formal, no se olviden. La protocolización versus reconocimiento de firmas ¿qué diferencia arroja? ¿O es lo mismo? El acto que realiza el notario de fe pública con un contrato, por un lado protocolizando o por otro con reconocimiento de firmas, ¿es lo mismo? No, doctor. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si tomamos en cuenta que el reconocimiento de firma solamente está haciendo, digamos, en reconocimiento de ambas voluntades, en cambio que la protocolización o reconocimiento por un notario de fe pública le está dando la solemnidad de un documento público, doctor. Ah, le está dando la solemnidad. Si le está dando la solemnidad, ¿qué está diciendo? ¿No estará diciendo que está cumpliendo con las formalidades que la ley exige? ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos, como dijimos en clase, cuando hablamos de un contrato formal, ¿sí? Un contrato formal, estamos hablando de que ese contrato va a pasar por cumplir ciertas formalidades, ¿cierto? Ciertas formalidades. Porque si no cumple con esas formalidades, que tiene que ver con el requisito de la forma, además, se va a cuestionar la validez de ese contrato. Ejemplo, siempre lo hemos repetido. El artículo 471 del Código Civil establece de forma clara qué actos y documentos deben hacerse en documento público. Es una formalidad, es una solemnidad que la ley está exigiendo para que ese acto jurídico o contrato sea válido legalmente, ¿cierto? Válido legalmente. Entonces, defina qué se entiende por contratos solemnes. De pronto podría contestar, los contratos solemnes son aquellos que deben por norma legal o porque dispone la ley cumplir con ciertas formalidades o ciertos pasos formales para considerarse válidos. Así lo habíamos definido en clase. ¿Cierto? Ojo, solemnidad o solemne igual formal. Solemnidades igual formalidades. Y en derecho exigidas por ley. ¿Ya? Bien, tercera. ¿Cuáles son los contratos nominados y cuáles los innominados? Eso es facilísimo. Doctor, los nominados son los que están regulados por la ley y los innominados los que no se encuentran regulados por la ley. Los nominados, un ejemplo, podría ser un contrato de anticrético y los innominados podría ser un contrato entre partes de, digamos que yo quiero dar mi auto a un chofer. ¿Podría ser? No está mal, está muy bien, pero prefiero que en vez del término regular, porque por regular entendemos que la ley interviene, reglamenta, modula, delinea
ese contrato. ¿Sí? El término, porque después todo está muy bien, ¿no? Los contratos nominados, como su nombre dice, también llamados típicos, son aquellos que están nombrados en la norma, están designados así con nombre propio. Contrato de compra-venta, contrato de donación, contrato de comodato, contrato de arrendamiento. Están expresamente nombrados en la norma, por eso se llaman nominados. O típicos porque están tipificados en el Código Civil, ¿cierto? Ahí están. Los innominados o atípicos son aquellos que si bien no están nominados de forma expresa en el Código Civil, ¿cierto? De forma expresa en el Código Civil, son válidos en tanto y en cuanto no se salgan del margen de la ley. ¿Sí? Hay contratos que no están de manera expresa designados, nominados en el Código Civil, pero sí son válidos. Por ejemplo, el contrato de otorgación de vehículo para trabajo de taxi, el contrato por, el contrato de confidencialidad, por ejemplo, no está en el Código Civil, pero se lo celebra, se lo hace en distintos ámbitos, administrativo, civil, comercial, se lo hace, ¿cierto? Por eso digo, si bien no están debidamente nombrados en el Código Civil, ¿cierto? Son válidos mientras no se salgan del margen de la ley. Y eso tiene concordancia con lo que vimos de la libertad contractual, el principio de libertad contractual. Soy libre de poder celebrar cualquier tipo de contrato, cualquier tipo, siempre y cuando no me salga del margen de la ley, ¿cierto? Siempre y cuando. Bien. ¿Qué es el objeto como requisito del contrato? ¿Qué es el objeto? Dijimos. ¿Cómo han definido al objeto? Doctor, ¿se podría decir que es la cosa que está dando origen al contrato? ¿Ya? Como me han contestado muchos y he hecho valer la prestación de vida, uno o dos me han contestado conforme habíamos hablado, es el para qué del contrato, por eso se llama objeto. ¿Cuál es el objeto del contrato? Es el para qué del contrato, ¿cierto? Entonces, ese es la prestación de vida, es el para qué del contrato, es el motivo que genera el contrato para un contrato de alquiler, por ejemplo, de un departamento. ¿Cuál es el objeto de ese contrato? El departamento que estoy dando en alquiler. Un contrato de compra-venta de vehículo. ¿Cuál es el objeto de ese contrato? El vehículo que se está vendiendo, ¿cierto? Entonces, no olvidemos. Ahora, había una pregunta donde se establecía que el objeto también tiene que cumplir con algunos requisitos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los requisitos del contrato? O del objeto más bien. Requisitos del objeto. Doctor, tiene que ser posible y lícito. Exactamente. El objeto como la causa tiene que ser lícito. Y además debe ser determinable, realizable, debe ser cierto, ¿no? Ahora, 5. Clasificación del consentimiento como requisito del contrato. El consentimiento se clasifica en 2. ¿Cuáles son? El expreso y el tácito, doctor. Muy bien. Consentimiento expreso, consentimiento tácito. Excelente. Ahora, y ahí viene la pregunta, ¿qué es la libertad contractual y cuáles son sus limitaciones? ¿Se acuerdan que dijimos que la libertad contractual está basada en la autonomía de la voluntad, en la autonomía de la libertad de una persona?
Soy libre de realizar el contrato que yo quiera, pero hay un límite. ¿Cuál es ese límite? Mientras sea legal, doctor. Ah, la ley, ¿cierto? La ley. El límite es la ley. Por eso somos libres de realizar, de celebrar cualquier contrato, ¿no? Mientras no nos salgamos de la ley. Mientras ese contrato se encuentre dentro del margen de la legalidad. Si ese contrato se sale de ese margen, lógicamente es un contrato totalmente ilegal, ¿no? Bien. ¿Qué es la culpa precontractual? ¿Qué es la culpa precontractual? Si no me acordara más bien, les había dicho, podría dividir las palabras, ¿no? Culpa precontractual. ¿Qué es culpa? Sinónimo de omisión, olvido, imprudencia, negligencia, desconocimiento. Eso es culpa. Pre es antes, prefijo pre. Contractual, contrato. O sea, he sido negligente, imprudente, descuidado, no conozco antes del contrato. O sea, antes de firmar un contrato. Ah, ya. ¿Cómo podría definir entonces lo que es la culpa precontractual? A ver, ¿quién se acuerda cómo ha contestado? Doctor, podríamos decir que la culpa precontractual es una obligación que es para reparar daños. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí. Si se acuerdan, conforme establece el Código Civil también, la culpa precontractual viene a ser el reconocimiento de la responsabilidad de una de las partes que por haber sido imprudente, omitido, negligente, desconocido o lo que sea, haya inducido a la otra parte a poder suscribir un contrato que ya va a tener, digamos, observaciones. Quien tiene que asumir y reparar los daños que se pueda ocasionar, daños y perjuicios, pues va a ser la parte que ha obrado con culpa, ¿cierto? Con culpa, no con dolo. Si yo sabía que mi carnet estaba vencido, he continuado con la celebración del contrato sabiendo que más adelante me iban a observar. Y esa observación de pronto iba a perjudicar el negocio jurídico, es decir, el acto jurídico, y lógicamente le puedo generar daños o perjuicios a la otra parte. Entonces yo que sabía, soy el encargado de reparar, resarcir por responsabilidad el reconocimiento de algún daño o perjuicio. A eso se llama culpa precontractual. La pregunta 8, un regalo anticipado un regalo junto con el 21 de septiembre, ¿cierto? Un regalo del 21 de septiembre. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Doctor, ¿podría ser el error, el dolo y la violencia? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Dice la compañera que los vicios del consentimiento son el error, la violencia y el dolo. Intimidación también, doctor. ¿Ya? ¿Relacionado con la violencia o con algún otro término? Con el dolo, el error, Ah, ya, muy bien. amenaza. La violencia, perfecto. Sí, básica y expresamente los vicios del consentimiento en materia de contratos y en algunos otros campos más
Son el dolo, el vicio, mejor dicho, el dolo, el error y la violencia. Estos vicios, como se le llama, podrían invalidar el contrato en algún momento, ¿cierto? Podrían invalidar el contrato en algún momento. Podrían ser anulables, podrían ser, dependiendo del caso, declarados nulos, que los hemos visto más adelante. Pregunta 9. ¿Qué es el temor reverencial? El temor reverencial, y les pregunto antes, ¿es un vicio del consentimiento o no es? Doctor, se podría decir que sí. ¿Sí? ¿Cuándo es un Para mí- vicio o cuándo se constituiría en un vicio del consentimiento? Porque a través de la intimidación, sin uso de la violencia o de la fuerza, usted está logrando que una persona acepte algo que no es. Sin uso de la violencia. Si no uso la violencia en el temor reverencial, ¿sería un vicio del consentimiento? ¿O simplemente sería un temor que no va a causar efecto alguno? ¿Qué dicen? Yo creo que sí, doctor. Porque si estamos hablando de la intimidación y es una forma, digamos, de obligar a una persona que pueda aceptar algo o suscribir un contrato. Entonces, por lo cual puede ser tomado como un vicio del consentimiento, doctor. Ya. Lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. El solo temor reverencial, ese miedo porque alguien me diga, Diosito te va a castigar, Diosito te va... No estoy, no. El solo hecho de que alguien te diga, Diosito te va a castigar, Diosito te va a hacer esto, y no ocurra nada, ¿sí? No ocurra nada, no va a causar ningún efecto en mi consentimiento, ¿ya? Ningún efecto, ¿sí? Entonces, pero si ese temor reverencial es usado mediante la violencia, la intervención de la violencia va a generar sí un vicio en el consentimiento. ¿Listo? Sí un vicio en el consentimiento. Entonces, el solo hecho temor reverencial, no. Pero si se hace uso de la violencia, sí. ¿Está claro? Bien. Ahora, pregunta 10. Por favor, vayan repasando antes de contestar. Los voy a dejar ahí con la pantalla. ¿Ya? 5 segundos. ¿Cuáles son los requisitos del objeto del contrato? Bien, ¿cuáles son los requisitos del objeto? Les dice la pregunta. Hace un momento lo repetía. Ahora les pregunto, ¿cuáles son los requisitos del contrato? Doctor, los requisitos son que sea real, posible y lícito. Perfecto. Sea real, sea determinable, sea posible, pero esencialmente que sea lícito.
¿cierto? Que sea lícito. Bien. ¿Cuáles son los contratos y actos que deben formularse por documento público? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellos documentos, aquellos actos jurídicos que deben formularse por documento público? ¿Algún contrato en especial quizás? ¿O todos? Un contrato de anticrético, doctor. Ya, un contrato de anticrético, sí. Por mandato del artículo 491 del Código Civil, un contrato de anticrético sí o sí debe hacerse mediante documento público. Un contrato de hipoteca, un contrato de donación, ¿cierto? La subrogación legal también debe hacerse en documento público. Porque si no se lo hace, ¿cuál sería la penalidad o el efecto? No sería válido, doctor. No sería válido. Claro que sí. Porque estaríamos faltando a la forma del contrato. Y la forma es un requisito del contrato, no se olviden. Por eso les decía hace un momento. El objeto debe cumplir a su vez con dos requisitos: licitud, determinable y posible. ¿No? O posible. Perfecto. Los requisitos del contrato vienen a ser capacidad, consentimiento, objeto, causa, forma. Si no cumplimos con el mandato del 291, no estamos cumpliendo con la forma. Y si no estamos cumpliendo con la forma, entonces estamos viciando de nulidad ese contrato. Perfecto. ¿Cómo definimos lo que se entiende por interpretación contractual? ¿Qué es interpretar contratos? Averiguar su significado, averiguar la intención de las partes. ¿Por cuál de las dos se inclinan? Doctor, ¿se podría decir que la interpretación es para hacer que un contrato sea entendido, sea comprendido? Sí, claro. Si se acuerdan ustedes en las reglas de interpretación, se establece que el juez tiene la misión de averiguar cuál ha sido la intención de las partes con referencia al contrato que está estableciéndose para su interpretación, ¿cierto? Entonces, interpretar un contrato quiere decir averiguar su significado en base a la intención que las partes hayan tenido al suscribir ese contrato. Bien, eran las 12 preguntas de desarrollo, ¿cierto? Las otras ya eran de selección múltiple y de complementación. Consiste en la facultad que tiene una persona para adquirir derechos y conceder obligaciones y se denomina, ¿cuál era la respuesta correcta? A, B o C. Sí, doctor. C, capacidad jurídica, ¿cierto? Es una facultad que nos permite adquirir derechos y contraer obligaciones. 14. Es un acto jurídico que una persona celebra consigo misma y en la cual actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra, siempre y cuando la ley lo permita, haya sido consentido del o los representados y principalmente que no exista conflicto de intereses. Contrato de opción, fideicomiso o contrato consigo mismo. Consigo mismo, doctor. Contrato consigo mismo. Bien, los contratos son aquellos en los que solo una de las partes cumple con la prestación u obligación. Unilaterales, solemnes u onerosos. ¿Cuál era la respuesta correcta?
Y dice, ¿no? Son aquellos en los que solo una de las partes. ¿Cuál sería la respuesta? Yo le puse unilaterales, doctor. Así es. Porque se está diciendo que solo una de las partes cumple con la prestación. 16. La dice, determina que se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos. Se refiere a la presunción contractual, a la culpa precontractual o al temor reverencial. ¿Cuál es la respuesta? Presunción contractual, doctor. Presunción contractual. Se presume, dice, ¿cierto? Ahí estaba la respuesta. 17. Son aquellas que son susceptibles de varios y diversos sentidos por tener una redacción confusa. Hablamos de las cláusulas ambiguas, ¿cierto? 18. La de un contrato es la averiguación y comprensión del sentido y alcance de declaraciones de las voluntades de las partes, la revisión, modulación o interpretación. La interpretación, ¿cierto? Averiguación, estamos diciendo. Ya. 19. El plazo indica que una vez que llega a acontecer el acontecimiento futuro e incierto, cumplido el término sujeto a condición, se tiene por cumplido. ¿A qué se refiere? Al término, sinónimo de plazo. Y el 20 nos indica que él consiste en la intencionalidad de engañar. ¿Cuál es la respuesta? El dolo. Listo. Ese era el examen, chicos. ¿Estaba difícil? No creo. ¿Cierto? Bien, ahora me dan 2 segundos, estamos llegando al final de la primera sesión, me dan 2 segundos y les vuelvo a pasar el link enseguida, ¿ok?